Señores, muy buenas tardes. Rápidamente opiniones que contar en Nacho Videos Live Streaming. Yo creo que, para comenzar a hablar, sí, bueno, yo creo que, ¿cuántas cosas vamos a hablar este fin de semana largo? Bueno, casi largo. Pero que esté atento a nuestro canal de YouTube, Nacho Videos Live Streaming, para que se suscriba al canal de nuestro canal de YouTube de manera completa con los videos y nuestro Instagram, Nacho Videos 24. Probablemente este jueves en Instagram probablemente vamos a estar subiendo seguramente el video del derby, del Vermont State también, no, del derby Kentucky y seguramente del Prince, aunque a lo mejor él viene, porque no estamos todavía listos con el rato, así que ya le estaremos contando novedades. Bueno, para que esté atento a nuestro Instagram, Nacho Videos 24, y también nuestro canal de YouTube de manera completa con los videos en Nacho Videos Live Streaming. Bueno, todo lo estamos contando. Y bueno, se cumplió la profecía de la izquierda, se cumplió la profecía de estos antipatria, o de Cadén, claro, los que vienen abajo estas figuras, bueno, o de todos los materiales, claro, los que siguen peleando el tema del crimen, la pequeña y la con nosotros por lo importante, claramente con el tema de lo que pasó ahí en la moneda. Y claramente en este martes si se va a anunciar la fecha del campeonato chileno y el clásico, y claramente el tema que claramente ya, el tema de que eso no ocurrió, se confirmó al mediodía, y ya el hecho de que sabemos, del viernes jugará Coquimbo, el sábado claramente, el domingo Limache La Serena, y bueno, el lunes Unión Española primera. Y yo creo que ante todo lo que ha sido claramente el anuncio de ayer en la tarde, cuando las cosas cambiaron, con el anuncio de la salida de dos ministras que sin duda una siempre ha sido la más bonita de la política, pero no fue esperada su gestión, y otra claramente el término de seguridad que no se cumplió en toda la expectativa. Nos referimos a la que era vocera, claramente como es Maracení, y la que sería claramente la otra pelea también de lo que ha sido en términos también de seguridad, como ha sido Trina Estero. Bueno, claramente se sabía que iba a ser el fracaso de estas figuras. Y creo que ante todos estos meses que sabemos cómo ha estado estas figuras a su gestión, y claramente no de la espera. Yo creo que escuchando las palabras de la madre Marita Mara Sentini, bueno, quizás con sus críticas contra los periodistas, oye, claro, sí, esos mismos que, claro, siguen peleando siguen peleando los incendios del sur, siguen peleando la licencia, a propósito lo vamos a hablar un rato más, siguen peleando, no sé, el crimen de las pequeñas las Condes, siguen claramente, y claro, los que se preocupan de ver matinales y nunca se ven en radio. Bueno, al menos con buena sintonía este miércoles. Yo creo que eso es lo que está pasando claramente ante todo lo que fue ayer, y creo que eso es lo que está pasando y claramente esta figura que sabemos cómo estaría estos 2 meses. ¿Y qué habrá sido de ella de estar al lado de Kass? En septiembre se dice que habría sido llamada o mostró su interés de defender, de apoyar a José Antonio Kass en las próximas elecciones, y claramente en el momento que apareció en la propaganda electoral, y bueno, claramente de pensar que esta figura, bueno, era una publicista para apoyar al presidente cuando aparecía en las campañas, y uno empezaba a encantar ella, todo eso, y claramente el momento que ya sabríamos de ella, después en medio de comunicación de invitada frecuentemente, antes de ser el ministro, y el momento que ya sabemos, el momento que apoyaría a Kass, y después sería ya el momento que el mismo republicano sería el presidente de la República, y claramente el momento que ya el 18 de enero, en ese momento ya sería nombrada para ser la ministra de gobierno, y claramente en el momento ya el 11 de marzo asumió el poder. Y claramente ante todo lo que fue ese momento para Cedini y cuáles las cosas que quizás muchos han enfrentado, ya el tema de cómo fue el tema de las sumas de la benzina. También ha ocurrido los crímenes escolares en el sur, o sea, en el norte, también lo que pasaría con la muerte de Juan Cruz Johnson, también lo que sería también, y de lo que más creo marcó ese momento, cómo fue la reacción ante la agresión de la ministra Lincoln. Bueno, en CNN mucho puede hablar de que no estuvo presente en el cambio de manto, pero estuvo tempranamente en la moneda, y al tema de que claramente, bueno, decía el Mercurio, y claramente ante todo lo que es el tema de lo que fue esa agresión con frente a los episodios. Y al tema de lo que pasó con Nicolau, que no se movió su cargo. Claramente ayer solo sacaron a dos figuras, pero lo demás quedó igual. Y eso es lo que anticipamos en marzo, que esta figura no se va del gobierno, claramente como la ministra Nicolau. Y claramente lo que pasó hace un mes. Y eso sigue peleando a la izquierda. Y yo creo que ante todo lo que fue esos momentos, y también de cómo fue también otras cosas que ha enfrentado también el ministro Cedini, también, y claramente al tema de los retos de los mismos periodistas, amigos del expresidente Boric, cómo estarían en duros términos hacia ella. Y la encuesta que sabemos nunca han servido de nada. Yo solo puedo decir que cada vez se está empezando a quedar solo. Porque ya puedo entender que ninguno está haciendo encuesta, y el único que está haciendo encuesta y que se quedaron solo es Cadén. Pero sabemos cómo será que, y bueno, creo que muchos no están a gusto. Cómo este país se preocupa de misma noticia de televisión el fin de semana, y claro, cómo se preocupan de la delincuencia y Cadén, claro, los que buscaron la decadencia política en TVN y Canal 13 los fines de semana. Y eso es lo que pasaría. Yo creo que no es el mejor momento para la ministra María Sendini. Y lo mismo de materia de seguridad como la misma 3 asumir el mismo día que ocurre el ataque a un informado. Si sabemos que esas son las noticias importantes para los cuatro de la izquierda. Y eso es lo que está pasando. Porque claramente eso es lo que ellos hacen porque el pueblo no me lo quiere. Si eso es lo que pasa.
yo creo que de muchos de esas la Trinidad en sus críticas, las críticas de Alessia Traverso esta mañana, a los animadores matinales por la ausencia, por la ausencia de los animadores en los matinales. Claramente ya todo lo que está pasando con Neme, que se dice que por el tema del perrito, claramente no estaría presente en la mañana, pero eso no cree en ningún momento el ex figura gran hermano que lanzó sus críticas contra los animadores matinales, claramente porque se ausentan por todo. Y claramente mucho se había lo que se decía de que ella está ausente una semana en los programas de un canal amigo por el tema de que estaba por razones de trabajo, claramente en el término del Gran Premio de Argentina, una participación en televisión, pero no así, no de paseo como piensan estos mismos de la izquierda, y claramente los que defienden los matinales, claramente ante todo esto. Y yo creo que eso debe saber la ministra de Seguridad, y yo creo que ante todo lo que el tema es cómo sería bien llegar a un momento que sin duda ocurrió el crimen de un uniformado, y cómo estaría la izquierda. Eso muy bien vivir, claro, cuando se muere un uniformado, claro, con el triste show al perro verde, claramente ante todo esto, o la cadena presidencial, claro, cadena Don Davor, claramente en todos los canales, radio, internet y todo, y televisión, streaming, claramente con el aniversario del perro verde. Bueno, el 27 de abril. Y yo creo que ante todo lo que fue ese momento, y claramente cómo fue, y cómo han sido las semanas que, quizás han sido bonitas, con el crimen en el inspector, en los hechos de la violencia escolar, claramente todo lo que pasa en el país, claramente tareas que no eran menores de lo que haría la actual ministra de Seguridad. Y claramente ya sabemos cómo sabemos, la izquierda entiende al menos Cordero que entiende la actual y el que está hoy. Y ante todo lo que ha pasado, claramente ante todo lo que ha sido su renuncia, la jornada de ayer, claramente ante todo esto. Yo creo que lamentablemente no debemos estar en un nivel, no debemos estar en un nivel favorable. Y los que están celebrando, Cadem, todos los canales de la izquierda, Mega Televisión el 13, TVN, los matinales, el Neme, claro. O claramente la red fulera, con caras felices, claro. Los que no sufrirán el feriado del 21 de mayo, nosotros, ¿qué se puede pedir? O mi ex, claramente, como la Katy, claro, Estefi Gómez, claro, la Alejandra Sánchez, todo. Celebrando con asadito, porque claro, a nada le interesa la final de la Europa League, a nada le interesa, claro, el 21 de mayo, y claro, nosotros, ¿qué se puede pedir? Yo creo que no, y claro, y la alcalde, y la alcaldesa, ay, que se puso linda igual que la tía más hermosa del hipódromo. Claro, también celebrando todo con cara feliz esta mañana, porque se van las mismas. Claramente yo creo que contra la realidad, ni hablar, ya vamos a estar hablando aquí. Yo creo que no es el momento favorable de todo lo que está pasando en otro país. Y yo entiendo a Mara Señini, quizás no es ser justo cómo estamos con esos tripulantes de la izquierda, y no tiene idea de este país, que se hicieron famosos con la delincuencia, y claro, de estos que se pasean en la Teletón, en los festivales, en los recitales, claramente, ¿qué plata deben tener? ¿Qué plata? Claramente, mientras un país pobre, no poder tener ni siquiera que comer, no tener donde estacionar el vehículo, no tener nada que ver en la televisión, y no tener nada que hacer un domingo por la mañana, claro. Ante todo un país que prefiere Mega Noticias y Televisión Noticias, porque claro, ¿es el 18 de octubre que hablan? No, no es el 18 de octubre. Yo creo que, lamentablemente, así como están las cosas en el país, no podemos avanzar, y yo creo que eso es lo que está pasando. Yo entendiendo al presidente Kass, y quizás compartiendo las palabras de Milei esta mañana, porque en críticas contra el gobierno y tratando de terroristas corruptos a Domínguez. Claramente, porque claramente ante lo que pasó anoche en Copa Libertadores, y claramente ante todo lo que es estos mismos, que yo creo que van a ayudar otra vez al Brasil a ganar torres. Porque se la vía cornuda que quiso tener Domínguez, claramente para fanatizarse con la garra blanca, los de abajo, los cruzados, para despreciar el equipo de provincia chileno, para despreciar a Argentina y Colombia, y claramente sabemos todo lo que está pasando con este mismo. Ya sabemos qué va a pasar en el Mundial. No le importa, no va a estar presente. Claramente yo creo que para mismo Domínguez espera que Brasil gane el Mundial. Claro, ahora llamaron a Neymar y claro, mientras la FIFA espera de Blatter, de Infantino, espera que Argentina gane el Mundial. Yo creo que eso es lo que está pasando. ¿Y cómo debe estar el mismo Domínguez? Claro, no gusta el bonito partido Coquimbo ayer, y ante la importante sintonía que tuvo ayer la transmisión de ESPN o nosotros, nuestra promoción, porque claro, ese es el fútbol que nos gusta ver, no ese otro fútbol que tristemente hemos tenido que ir el año pasado. Y claramente sabemos cómo hemos estado con el mismo Cordero, con el mismo Boni. Cuando terminó este seguro, se apoderaron del fútbol. Claramente yo creo que eso es lo que está pasando. Ya las palabras de influencia ayer, claramente mucho asegurando que a la tele, del fútbol, a los medios, a las páginas truchas, a nada le importa lo que diga Kass con anunciar la fecha del campeonato chileno. A nada le importa. Y después celebran la salida de Maracellini. Claramente cuando a la noche se iba a anunciar en la fecha del campeonato chileno, y no pasó. Se anunció al mediodía y sin tanto de. Y eso es lo que está pasando. Y yo entiendo a Kass. Yo creo que en las próximas horas quizá va en crítica en contra de estos mismos truchas. A nada le interesa el fútbol. Claramente esos mismos, únicos del mundo, a nada le importa el mundial. Nosotros sí.
con los 30 partidos, algunos demás y todo. Acá en nuestra plataforma es lo único radial importante de nuestro país que solo tendrá al Chiringuito, a Telefe y al Directo. Nada más. Y eso es lo que está pasando. Señores, es lo que montar en otro canal de YouTube, Nacho Videos Streaming, todo lo que está montando ante la salida de la ministra de Gobierno y Sedini, y también lo que ha sido Trinidad Streaming. Y bueno, vamos a ver qué puede pasar. ¿Qué puede pasar con los actuales? Que vamos a ver si algo tendrán. Bueno, en todos estos 4 años que están recién empezando y de los que todavía debe quedar. Bueno, todo lo estamos comentando y vamos a hablar de la licencia. Claramente claramente a un año de todo lo que ha sido eso. Eso, claro, mientras todo en el 21 de mayo, claro, esto otro insistiendo que esas son las noticias importantes del día. Yo creo que no debe ser grato lo que está pasando en otro país. Los que están celebrando la salida de Seguini con la estrella, porque claro, y ahora empiezan a hablar del tema de la, ya claro, ¿cuántas cosas ha hablado Contrarias por la licencia? Claro, y ahora que empiecen a hablar de, claro, del tema de la mujer de acá, con la comida que le dio a los trabajadores, claramente yo creo que ¿estas son las licencias que habla todavía en la Contraloría? No, para mí no es la licencia. Yo creo que el actual de la Contraloría no es grata ante todo esto. Yo comparé la palabra con los aduanas de Iquique, que el otro día, claro, su crítica a Contraloría, porque claro, claramente lo que se dice famoso en la licencia, claro, y eso es lo que estaría pasando. ¿Y qué ha hecho este año la misma Dorothy Pérez? ¿Qué ha hecho? Claramente, cuánto elogiando su trabajo, pero mira, si una mujer mañana habla en las cartas de lector, mucho va a decir, no todas piensan igual. Los que creen que Contraloría se la pega, pero hay algunas que van a decir, que son lindas como nuestra querida Nacha, que entenderán a nosotros y van a decir, no todas somos igual. No todas estamos con Contraloría. Yo creo que a todo lo que fue asumido el tema de la licencia. ¿Y qué pensará claramente Dorothy Pérez hace un año? Con su fama que tuvo de las licencias. Y cuando el 21 de mayo quizá iba a estar bonito. Y claro, nos funaron, nos encerraron. Igual, nos arruinaron la final de la Premier League. Claramente, no, de la Europa League. Y creo que ante todo lo que fue en el evento nada del año pasado. Y cuando no era obvio que iban a ovacionar, claramente no era obvio que íbamos a ver ovacionando esta figura, el mismo Mario Krebecker, Don Francisco. Bueno. Cuando lo quería tener la Teletón, y no tuvo la Teletón, al menos tuvo la Susana Jiménez, que no es nada que ver con la protagonista, nada que ver con la protagonista del célebre espectáculo, sino la figura de CPC. Para recordar ese momento, cuando terminó el discurso, y claramente todos se pusieron de pie para ovacionar esta figura. Bueno, 30 segundos lo que fue el final. ¿Y cómo nació su fama después de lo que pasó? Mérito también en el mundo de lo privado. Valoremos la posibilidad de soñar juntos y construir un mejor país todos unidos. Muchas gracias. Mira, ya está Don Francisco. ¿Cómo va a vacinar alguien de la política? No, por favor. Bueno, esperemos no hayan situaciones que tengamos que lamentar en su carrera y quizás o hacer una figura a alguien que no tiene nada con el espectáculo, sino en los políticos o los públicos. Bueno, ¿qué te puede pedir? Bueno, esas cosas pasan con los argentinos. Ovacionando al contralor argentino quien basurea a Milei. Bueno, ¿cómo están, amigos de Nacho Streaming? Muy buenas tardes. En este 20 de mayo, junto a ustedes, anticipando el 21. Aquí sí tenemos 21 de mayo en Nacho Streaming. En esta jornada desde el Club de Concepción, que ya tenemos retomando la emisión. Tenemos toda la tarde. Vamos, lo promociona al Bulls. Sí, pues se ha hecho un poco tarde la promoción, pues. Vamos a ver cómo puede estar este miércoles. Y bueno, yo creo que ante todo lo que es este primer año que se cumple este jueves, bueno, cuando quizás el 21 de mayo va a ser bonito el año anterior, y no fue así. Y yo creo que sí, claro, a la misma que era noticiosa Canal les preocupó la llegada del Papa León y ver a la muerte de Francisco. No como Argentina, al menos cobertura total, menos TNC5 en crónica. Bueno, porque se preocuparon de manipular el miércoles en la Argentina como toda la semana. Y yo creo que eso es lo que está pasando claramente a todo lo que está pasando al tema de lo que está pasando en la Argentina. O sea, lo que está pasando en otro país, quiero decir, y a un año de lo que ha sido el tema de lo que mucho habló en las últimas noticias el 21 de mayo del año pasado, cuando mucho habló del tema de la denuncia de las licencias que ocurrirían a personas quienes estaban realizando paseos a otras ciudades del país, a otras zonas y claramente, o viajes fuera de territorio chileno. Claramente eso es lo que mucho hablaría el año pasado, las últimas noticias, y claramente lo que fue el año pasado. Y creo que a todo lo que fue esa noticia, cuando quizás, nada, esto no va a llegar ni al domingo al Mercurio, lo que diga el cartel lector, lo que diga un famoso, esto, lo otro, y claramente a todo lo que sería, y claro, y así sabíamos que, no, claro, así sabías que se soltarían la lengua al hablar del tema y lo que pasaría con el tema de cómo serían estos mismos trabajadores funcionarios públicos que se hablan, que eran 25.000, quizás mucho más,
quienes estarían paseando y estarían disfrutando sus viajes a otro lado mientras estaban en una situación de licencia. Y claramente el tema de que las licencias no es, claramente seamos de las licencias que no es lo mismo, claramente no es lo mismo que andar paseando. Y a propósito de lo que dijo una figura de gran hermano, Alessia Traveso, esta mañana, claramente lanzó sus críticas, y eso no sé si es relación a lo que es al de esto, pero claramente criticando los animales matinales, criticando la ausencia de los animales matinales por el tema que no se ausenta por algún motivo, sino porque claramente a ellos no le importa, como sucede con José Luis Lepri y Priscila Vargas, o como está pasando con Montserrat Álvarez. Bueno, claramente su ausencia del matinal era porque no estaba bien de salud en medio de las elecciones. O el tema de que, o lo que pasa con Julia Vial, se ausenta del Sígueme, claro, nada que con matinales, pero claramente se ausenta del programa, no por algo, sino no le importa. Y yo creo que a todos su defensa de no estar presente en Chile algunas semanas por razones de trabajo, está en el Gran Premio 25, en el Premio República Argentina en Palermo, y no por tema de paseo, porque claramente paseo no es lo mismo que trabajo. Y eso en referencia a Pía María, claramente, la simpática, que claramente mucho alegaba de que ayer una vez hablando de que, claro, de que andaba de paseo, esto, lo otro, y claro, al tema de que ella no estaba por esas cosas, sino por algunas cosas de trabajo y hace algunas cosas para el programa Rojo que tuvo en TVN. Claramente, yo creo que para el verano pasado, cuando Jiménez Pereira estuvo presente claramente en el programa, bueno, o en el espacio durante el verano pasado, al tema de que, claramente, el tema de que estaba por otros motivos fuera del país y no por temas, claramente, no por temas, claramente, de paseo, como piensa. Y eso es lo que está pasando y claramente, y donde mucho criticaría al Neve, claramente, por asegurar de que su ausencia del matinal o la programación no es por tema del perrito, es porque ya sabemos que eso es lo que pasa y eso nada cree esta figura. Para su palabra, quizás como estar dolida ante el quiebre con el corno, el Raimundo igual, cometerse con la falda, era el cono. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que daría todo, apropiando el tema, y eso es lo que daría todo en las últimas noticias, y claramente hace un año, igual, cuando yo creo que sí, eso fue hace un año. Pero ¿qué pasa un año después? Claramente, un año después, y ahora que hablan del tema de la mujer de acá, la primera dama, ahora que se está hablando que el tema de que, claramente, ahora que se está hablando el tema de cómo está ocurriendo, claramente lo que está ocurriendo a la primera dama, con la comida que les dio a los trabajadores en marzo pasado en la moneda, lo otro, claro. Estas son las licencias que hablan, esta es la licencia, para mí, ya no es lo que se habla sobre. Ya no son las licencias que se hablan. Y yo creo que mañana, mira, y a propósito de las críticas de la aduana de Iquique, que claramente criticó en las cartas directoras a Contraloría o en el tema de algunas cosas que se dirían todo otro, mira, yo creo que mañana cuántas mujeres, ay, hermosas, qué lindas, como la Nachita, la echamos de menos, claramente, quizás muchas van a hablar en las cartas director, claramente mañana o el fin de semana, y muchos van a decir, muchos van a decir que no todas deben pensar igual. Claramente, no todas piensan igual. Claro, salimos, las que salen con delincuentes como Kibo Bu, o las que miramos, las que miramos a Arturo Vidal como la Manuela Beltrán, o no sé, o porque porque no importa Mega Noticia, meter el país de casco con CNN, claro. No todas, o porque nos preocupa el crimen de la pequeña Las Condes, que el cambio de gabinete ayer, o porque seguimos peleando el tema de la División del Sur, que pensar del nombramiento del gabinete CAS. Pues yo creo que mañana cuántas van a decir que no todas piensan igual. Y claramente para que después digan, todas con la Pérez, ¿por qué hace la pena? Pues no todas piensan igual, porque no todas deben estar con esta figura, ni Contraloría. Y yo creo que yo creo cuántas van a tener la razón mañana, porque claramente no todas deben estar con esta figura, ni con Contraloría, ni con Dole, ni Cadena. Porque claramente yo creo que eso es lo que está pasando ya hace un año, como sabemos, cómo era esto. Cuando tal vez quizás va a durar unos meses la situación, pero eso no pasó. Yo creo que eso es lo que está pasando. ¿Y qué pensaremos delante de la pandemia del 18 de octubre? Quizás hizo la pega. Y yo creo que a todo lo que fue, como fue los hechos a Katy Barriga, cuando hizo su matinal, claro, siendo autoridad comunal, cuando quería ver su propio programa en su comuna, y después, lamentablemente, sabemos a los reparos que ocurrían con esa emisión, que sabemos, duraría un capítulo de todo eso, cuando pensamos era otro. Pero hoy, claramente no. Yo creo que mucha gente está cansada de estos personajes. Y claramente que estos se preocupan en salir en la tele como el alcalde y no se preocupan de lo cotidiano. Y eso es lo que está pasando. Y yo creo, compartiendo la palabra de muchas mujeres, que quizás mañana, quizás en la carta de Héctor hablarán o el viernes, porque claramente van a decir, todas las mujeres están con Dorothy, hace la pega, hace lo que es posible, pero no todas piensan igual.
No todas deben estar con Dorothy, no deben estar todas con Contraloría. Y porque claramente, ¿cuántos soñamos que una muchachita hermosa no entienda? Porque claramente yo creo que, y lo que vamos a hablar un rato más de la tele, porque claro, ¿quién dice que todas las mujeres están con el Mega? No todas están con el Mega. Hay gente que ve CNN, hay muchas mujeres que no ven CNN, ven Bio TV, o quizá una cadena internacional, porque claramente no toda la vida es el tema de la delincuencia. Ya sabemos cómo sabemos, ha estado latente estas situaciones, y yo creo que eso es lo que está pasando, y yo creo que eso es lo que está pasando, y claramente porque sabemos cómo estamos con el mundo de este país hoy. Yo creo que eso es lo que está pasando, y quizás muchas mujeres compartiendo la palabra de la figura de Gran Hermano, porque claro, con la figura de Gran Hermano, porque claramente, yo creo que, ay, Lesita hermosa, claramente, yo os digo, claramente no todas piensan igual. Y a las críticas quizás a los animales matinales, porque se ausentan de un programa, no por algo importante, sino porque no le importa. Y claramente eso es lo que está pasando. Y claramente eso puede pasar lo mismo con los presentadores de noticias, con cualquier variado, porque se ausenta una emisión, no por algo porque no le importa. Y hay que tener mucho cuidado porque, claro, con todo lo que ha pasado un año, sigue la tinta sucia. Pero ya sabemos que eso no es así lo que busca controlar. Yo creo que eso busco más mediocrizar a la prensa, porque claramente eso es lo que haría, porque claro, para que tenga 1.000.000 de seguidores esta figura, claro, sea la Carlita Jara, y eso es lo que está pasando. Bueno, y después vendrán las quejas de las mujeres, claro. Todas con Carla Jara, pues claro. Bueno, ya hace un año, o sea, 2 años, claramente, todas con Carla Jara, claro. Y después van a hacer la carta diciendo que no todas estamos con ella. No todas pensamos igual. Yo creo que eso es lo que está pasando y claramente yo creo que no es el momento favorable lo que está pasando en otro país. Yo creo que eso tristemente mancha lamentante un poco nuestra patria. Y yo creo que es momento de defender nuestra patria y nuestro país. Y en este 21 de mayo, siempre pensar por nuestro país. Y por Arturo Prat, ya lo que fue hace 147 años. Porque claramente yo creo que todo lo que está pasando en nuestro país no es favorable a todo esto. Si yo creo que si a lo mejor Contrario no se hubiera metido los temas en el culo, quizás todos estaríamos en un mundo mejor. Y eso no pasó. Ni izquierda ni derecha, nada es así, estos mismos. Los que quieran, y claro, los que se meten con Cadem, los que se meten con los 4 en rating, es porque claramente a nada le importa. Yo creo que eso es lo que está pasando y no sabemos qué puede pasar. Y ante todo lo que ha sido el año pasado, su fama igual. Hasta Don Francisco, hasta el cabezón, ovacionando una figura política. Cuando, claro, lo hemos visto ovacionando cuántos famosos. Y ahora, claro, a una figura política no tiene nada que ver con lo suyo. Y claro, tanto que esperar estuvo en la Teletón, no estuvo en la Teletón. Claro, la que sí estuvo era Susana Jiménez y quizás esa es la pega. Porque claramente se me ocurre que va la economía y la otra. Nada, para andar dando jugo como el otro. Claramente Robertito. Claramente, ante todo el chileno que seamos. ¿Cómo están estos todos? Yo creo que estos mismos que se van a quedar solos. Si eso es verdad. Si es verdad, yo creo que se van a quedar solos. Cuando lleguemos a los 2 años, se van a quedar solos. No lo van a pescar ni el primo de Iván Núñez, ni tampoco la sobrina de. Perdón, y ni la sobrina tampoco de Maga Pizar. Así como están las cosas, no, ni en una parte. Y los que se van a quedar solos. Bueno, cuando lleguemos a los 2 años de todo esto, ya 1 año de lo que pasaría en ese entonces con las licencias. Igual, como estamos ante todo esto. Señores, es lo que montaron en otro canal de YouTube, Nacho Videos Régimen. Vamos con la siguiente carrera en Concepción. Sí, en hípica para todos. Tenemos que seguir rápido con la promoción. En este momento ya rezamos. Preparados. Al darse la partida quedó en el partidor el jinete de Albiorix. Girando las curvas de los 1000 metros, Zafán por fuera en la delantera de ventaja sobre Whittaker. El tercero Río Canelo, el cuarto Pumara, el quinto para Roman World. Tatapancho en el último porro palos. Aumentó ventaja Zafat cuerpo y medio. Segunda Whittaker, tercero Río Canelo. Cuarta Pumara, quinto Roman World. En el último sigue el Tatapancho a 3 cuerpos. Comienza la girarra. La última curva por fuera avanzando Roman World. A un cuerpo del puntero y sigue acortando distancia, igualando, pasa al primer lugar. El tercero Whittaker, cuarto a cabeza Río Canelo. En el quinto lugar Pumara sigue en el último el Tata Pancho entrando a tierra derecha, reaccionó Zafat, una línea con Roman World, tercero Río Canelo, cuarto Whittaker. Por el lado interior vienen avanzando Pumara con el Tata Pancho en los 300, Zafat en el primer lugar, Río Canelo al segundo, el tercero Roman World, cuarta Whittaker, el Tata Pancho al cuarto lugar y al quinto Pumara en los 100 metros finales, Zafat ventajas, en el segundo para Río Canelo, el tercero Roman World, Zafat mantiene 2 cuerpos, cuerpo 3 cuartos, gana Zafat a Río Canelo. El tercero Roman World, cuarta Whittaker. Bien, ahí está claramente la quinta competencia en Concepción, o la siguiente en hípica para todos. Y bueno, para hablar del momento televisivo, claramente, bueno, de lo que es nuestra televisión.
Yo creo que claramente, bueno, no sé si podemos recordar otro encuentro con la cuando era otra en 2021. Me daría un poco de pudor, pero yo, pero claramente yo creo que el mundo de la televisión no está enfrentando a su mejor momento. Nosotros tampoco. Y creo que así como estamos ahí, no llega en una parte. Ni el 2011, bueno, el 2011 yo no estaba en la isla, pero en 2011 cuando cuando uno veía la red claramente, o cuando otros veían mayoritariamente TVN, Canal 13 y Mega Televisión, no pensábamos así. Bueno, si uno estaban con la red, estaban con la red, porque daba la promoción que se daba, sin interrupciones y todo, con las novelas, con la emisión de Hora 20, el Mentira Verdadera y Betty la Fea, promoción de la emisión que está teniendo estos de Canal 13, pero claramente lo que más marcaba la red y el repunte, otro de lo que tendría la red, que en ese momento que renovaba su imagen y a lo que era también la farándula, todo lo que dimos a aprovechar, sí, pues. Todos menos máquinas porque siguen teniendo zapate, pero claramente lo que tendría en ese momento y claramente a lo que sería en 2011, cuando la otra mayoría estaba con TVN Mega Televisión 13, que sí marcaban sintonía. Pero a diferencia de lo que tenemos hoy, nada. Claramente yo creo que a esos mismos que creen que los cuatro son los más importantes del país, nunca los otros. Yo creo que somos de los pocos que quizás debemos estar viendo CNN en Chile porque, claro, al menos para ver noticias coherentes, no con ese datoso editorial que tienen otros canales lamentablemente. Y si uno, y si uno se informa de los temas importantes con respeto, no con ese entusiasmo, ay, porque esto, lo otro, porque esto, ay, porque esperan que maten a la pequeña otra vez las condes, claro. Sí, yo creo que eso es lo que está pasando y yo creo que eso no es favorable ante todo esto. Ahora que ningún canal ya debe tener las turcas, a lo que era hace 12 años. Bueno, y eso en referencia a Hora 20 la red. Yo creo que a todo lo que era el noticiero y de lo que era el 2011 y creo que a todo lo que era. Y también quisiéramos sumar más al momento que viene Teletrack Televisión. Claramente creo que no es el momento favorable entre todo esto. Y yo creo, pese a no tener transmisión en YouTube, la gente va más por esa vía. Claramente seguir las carreras en YouTube y claramente el tema de Teletrack Televisión empieza a perder tremendamente su sintonía. Claramente las señales de pago y ante el momento actual que está enfrentando y al tema de dos responsables, como la Sánchez o como los Dique, los que echaban la tumba al canal hípica, porque, claro, los que no le importa la actividad, antes de todo esto, mientras los demás al menos se preocupan de hablar de épica. Yo creo que eso es lo que está pasando y a todo, y yo creo que la única que debe estar salvando al canal hípica ha sido nuestra querida Cote, sí, la Cote Bolívar. Bueno, esta figura solo en el Club de Santiago. Yo creo que a todo lo que es el noticiero Hora 20, creo que a todo lo que era la red, claramente en ese momento, lo que era el año 2011, creo que a ese momento, lo que sería ese momento de octubre de 2011, cuando empezaría el noticiero, y bueno, marcado el grave accidente que ocurrió en ese momento, lamentablemente, todo lo que sería en ese momento, lamentablemente ocurrió, claramente en la ruta, claramente en la ruta, claramente en la ruta, claramente de Valparaíso, lo que sería ese momento, bueno, de lo que sería otra de las jugadas de la red, pues no solo mezcla información y lectura, también opinión y debates de lo que hacía esos canales a lo que serían los otros, que ya se empezaría a perder un poco en ese momento. Bueno, y sabemos de esta televisión que en ese momento no se salvaría de la tragedia de Juan Fernández. Vamos a recordar ese momento, el comienzo de Hora 20, claramente, y cuando uno empezamos de esa televisión que claramente unos veían por la red, pero otros iba mayoritariamente por los canales importantes, lo que era en 2011, pero en ese año no pensamos así, a pesar de ese año como estábamos sobreexplotados con el movimiento estudiantil que ocurrió en ese momento. Vamos a recordar lo que pasa. Qué día noticioso el de hoy día, un accidente en la ruta 68, que es muy curioso porque hace un año estábamos también viviendo lo último de una gran tragedia como fue el rescate final de los 33 mineros en Atacama. Hoy pasa de nuevo y mi pregunta no es por qué nos pasa en Chile que tenemos tantas tragedias, sobre todo en el último tiempo. Mi pregunta es, ¿cuánto hemos aprendido de las tragedias, de las cosas que nos pasan? Esta vez en la carretera, también en la mina San José. Según las estadísticas, hasta el 18 de septiembre, 1.259 personas habían muerto en carreteras en el país, en calles también, en accidentes de tránsito. Según las estadísticas también, hasta este momento del 2011, son 12 los mineros que han muerto en distintas faenas del país. Reitero la pregunta, ¿cuánto aprendemos de las tragedias que nos suceden? Y a propósito de los accidentes de tránsito, Beatriz, la mayoría de los casos es por imprudencia de los conductores, por consumo de bebidas alcohólicas y también los peatones, pero en este caso hay una situación que llama la atención y que yo creo que extra. Sí, hay muchas personas que se están haciendo la pregunta. Perdón, se está hablando de quemas autorizadas. En este caso, según se dice, no estaban autorizadas, pero cuando tú dices quemas no autorizadas, significa que existen las quemas autorizadas y aparece la explicación. Lo que pasa es que esa es una zona de viñas, ¿no es verdad? Y que por lo tanto sus propietarios en Casablanca necesitan hacer estas quemas para evitar que la uva sufra daño.
De hecho, anoche cayó una helada en esa zona. Explicaciones que me imagino se tienen que dar con una tragedia de proporciones. Bueno, y esa sí que era la noticia importante que daría en la red. Bueno, todos pensamos que era otra época de la gente que uno veía mayoritariamente los 4 canales de la sintonía, quizás eran otros, pero hay otras que también veía la red. Claramente uno viendo la noticia antes y después la entretención que después se haría con Betty la Fea y después el pollito al mentira, ¿verdad? Que empezaría esa misma jornada. ¿Cómo están, amigos de Nacho Recibe? Muy buenas tardes, analizando las informaciones. Y bueno, yo creo que para hablar el presente de la televisión o de la gente de hoy. Yo creo que gusta la sintonía, gusta la televisión de hoy que tenemos de la gente de actual, no es grata de todo esto. Pero yo pienso que hace 15 años estábamos en otro momento, a pesar como estábamos con el miedo del país por el momento de esos mismos de Boris que querían derrocar a Sebastián Piñera, claramente el primer intento que querían hacer estos mismos. Y creo que a todo lo que sería ese momento, claramente el año 2011, cuando pensamos de otra clase de gente que tendríamos. Claramente, unos que veían la red, claro, lo veían por informarse antes de las noticias, de la información y de estar luego con la entretención. A las 9 de la noche empezaría la Betty, después estarían dando mentiras verdaderas y claramente lo que tendría ese momento. Pero hay otra mayoría que claramente iba por los importantes. Claramente a las 20 veían las novelas, a las 20 veían el millonario, y a las 21 veían el noticiero. Claramente hizo alguna frase que decía Javier Miranda en ese tiempo, cuando el telediario iba a las 20 o 20:30 y a las 21 estaban los otros noticieros. Claramente ese tiempo cuando la red tenía una producción alternativa, no quería meterse en lo importante del rating, a pesar de un canal que marcaba 5 o 6 puntos de rating, claramente en la aprobación, pero igual era bonito lo que tendría la red. Imaginamos, y era todos los premios que igual tendría yo más tarde en los copigos de oro, los APES, perdón, en Telegrama, por el tema de que claramente hay uno, claramente a lo que tendría la red, como el mentira verdadera, o como también el noticiero, claramente los que marcaban premios, porque claramente no toda la vida en un programa del rating, claro, estarían ganando los premios, todo lo otro, claro, y claramente no como hoy, lamentablemente. Y eso es lo que está pasando, y en diferencia a hoy, claramente esa gente, claro, no le importa. Y yo creo que el gusto a la televisión actual no es grata ante todo esto. Yo ya recién hablé de la Elsa Traverso, su crítica a la ausencia de los animales matinales, porque claro, no por algo por esa ausencia, sino porque lamentablemente así como estamos, porque a ellos no le importa. Y claro, ella no cree lo que se ha dicho en los últimos días, el tema del nene que se ausenta del matinal, bueno, el tema del perrito que se le murió, todo lo otro, y claro, ella no cree en ningún momento. Bueno, a pesar que ella también cree en animales, pero ella no cree en ningún momento. Y a las acusaciones a la figura de Mariano por el tema de que se iba a pasear estos días a Argentina, el Gran Premio de República Argentina, estamos los días de la Argentina, pero el tema de que era por razones de trabajo, no por temas de que andaba de paseo, andaba con algún argentino, no sé, no era eso. Y eso es lo que está pasando. Y yo creo cuántas mujeres que van a decir mañana en las cartas de elector, y cuántos señores van a mujer bonita, hermosa, o sea, tan loca. Y claramente muchas mañanas van a decir, hoy estamos todos con mega noticias, claro, todo, y claro, pero después van a decir, claro, los que son de las redes, los que hablan, informan, escuchan, como María Gómez, claramente, claro, van a decir eso, pero en las cartas de elector muchos van a decir que no todas piensan igual. No todas estamos con mega noticias, no todas estamos con televisión. Claramente, lo que sí debemos ver CNN Chile, y eso decir las mujeres. Yo creo que somos de los pocos que, y quizás ellas no van a entender mañana, las mujeres verdaderas, claramente, que somos los pocos que sintonizamos CNN Chile y Vive Video TV, aunque más CNN. Y yo creo que en estos 14 años que cumple CNN en otra provincia, yo creo que somos los pocos de este canal, para estar al tanto de las noticias quizás coherentes en la televisión y no como esas noticias otras que tristemente enfermaron en la mente a los chilenos. Con la delincuencia, con las mentiras amarillistas de las notas, esto y lo otro, y claro. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy es bastante peor de lo que hizo TVN en el gobierno militar, con 60 minutos, que sabemos, siempre se dice que ha sido un noticiero, y nunca ha sido un noticiero, con el amarillismo que inventa el canal, y en ese momento del gobierno militar, y se dice que hasta tampoco transmitía manifestaciones de ese momento, claramente como era el TVN, claramente ese momento, con el tema de solo dar noticias buenas y claro, pero no servían de nada, el tema de que empezaran a inventar cosas que no tenían nada que ver con el Chile de hoy, y bueno, lo que era en ese momento, y bueno, como desgracia que muchos no podían ver Canal 13 en ese momento, porque el tema que TVN más llegaba a todo el país, el 13 no llegaba a territorio nacional, y el tema que los que estaban en alguna ciudad como Santiago, Viña del Mar, podían ver el Canal 13 y ahí podían ver noticias verdaderas de este canal, que sabemos cómo era el ahorro y mate cuando el Canal 13 era totalmente limpio su editorial. Antes de ese momento, no como ese editorial o nefasto que tristemente Canal 13 con el último momento buscaron hundir la situación. Y yo creo que eso es lo que está pasando claramente. Yo creo que a todos lo que es CNN y quizás muchas mujeres no entenderán que somos los pocos de este canal. Y
Y creo que para ver la noticia importante del día y no con esa noticia nefasta que directamente tiene el otro medio. Yo creo que a todo lo que sería en ese momento, todo lo que hice hoy. Y claramente eso es lo que pasa. Y bueno, para esas mismas mujeres de Boris, claro, los que creen que más noticias está en eso y no, nunca la otra vez, como nosotros. Y claramente yo creo que mañana, ¿cuántas en las cartas de lector? También van a decir, todos estamos con el tema del crimen, la pequeña y la esconde. Claro, pero después van a decir, no todas estamos con eso. Nosotros, más importante, ellas van a decir, muchos estamos con Coquimbo Niño, con el tema de la salida de Cellini, o no sé, claramente, o también de este 21 de mayo. Claramente yo creo que hay que compartir las palabras de ellas, de las mujeres verdaderas, y de esas mismas que trabajan, sí estudian, sí ayudan a su familia, no de esas otras que realmente, ¿cómo estarían hoy? Las que se gustan con un delincuente, las que no le interesa ayudar a su mamá, no le interesa nada. Claramente eso es lo que está pasando. Y yo creo como hemos estado este último tiempo ante las casas de ciencia femenina en otra zona, porque sabemos todo lo que ha sido. Después, hace 5 meses, nuestro último encuentro con nuestra querida Nancy, siendo la última que tendríamos en ese momento, y sabemos cómo estaríamos después del 11 de diciembre del año pasado, cuando nos fuimos al Teletran, y claramente poco sabíamos cómo iba a estar tiempo después, no teniendo más a ella, y claramente con todo este panorama como estaríamos a los meses después. Y eso es lo que está pasando. Por eso me apena mucho y creo que eso es lo que está pasando. Y yo creo que todos pensamos pasar un 21 de mayo con nuestra querida Nacha, porque sí, era la mujer que todos querían. Todos. Y quiero hablar contigo también. Yo creo que era bonito. Claramente yo creo que era bonito pasar el 21 de mayo con ella. Y el feriado. Y que esas de ser unas mujeres tan buenas que tendríamos anteriormente y estamos ante la escasedad de los Teletran, se han perdido demasiado. Y bueno, ¿qué se puede esperar el futuro de lo que pasa en el rubro? Y yo creo que eso es lo que está pasando igual, claramente ante todo esto. Y no solo, yo creo que cuántas deben estar celebrando un asado este jueves. Alejandra Sánchez, su amiga la Steffi Gómez, claro, ¿cuántas? Claro. O quizás alguna ex, para celebrar, claro, el triunfo del caballo del sábado, claro, y para celebrar la salida de la CNI con volatría. Yo creo que así como estamos ante todo esto, no es grato ante todo. Yo creo que a mis razones no salen a las 3 de la tarde los domingos, claramente tampoco el feriado, quizás mañana, pues, aunque no es domingo, mañana es jueves, y yo creo que eso es lo que está pasando y no sé qué puede pasar. A mí me apena mucho cómo están las cosas. Y yo creo cuántas mujeres no van a entender mañana, quizá cuando salgan en Mercurio, porque claramente yo creo que este mundo del femenino que queda todavía verdaderamente, algunas no todas piensan igual. No todas deben estar con tu Contraloría, no todas deben estar con el Mega Noticias, o no todas están con el Mega, porque claramente no todas piensan igual. Y eso es lo que está pasando. Yo creo que eso es lo que está pasando igual, claramente para esas mismas mujeres verdaderas que si trabajan, estudian, hay a sus familias, y no andan como otras, claramente las que se proponen de salir con otro, o pasarla bien, como Calita Jara. Y claro, como recién decíamos, no todas están con Calita Jara. Las que creen que las redes sociales están con ella todavía, pero no todas están con ella. Sabemos cuántas que deben estar cansadas esta figura en el TV, cuando yo creo que debe pensarse, irse a televisión, a lo mejor están en otra pelea, pero no en un canal que sabemos está acabado ya hace un buen rato. Y eso es lo que está pasando. Y no va a estar este 21 de mayo, no va a estar, sí, ¿qué le importa? Bueno. Señores, eso es lo que montaron en otro canal de YouTube, Nacho Racing. Rápidamente todos los temas para ustedes en este día miércoles junto a ustedes 20 de mayo, lo que no saldrá.